Hola, muy buenas tardes. La verdad es que quisiera manifestar una cosa. Es, nosotros siempre hablamos de la verdad, ¿cierto? Y quisiera citar a Teología Sistemática de Louis Berkhoff, un gran teólogo serio, no como estos de la teología de la prosperidad que te pueden hacer milagros, no estudian en seminarios serios. A pesar de que algunos pastores estudian en seminarios serios, aplican la doctrina, pero son cobardes. Son como los curas de Caradima, que ocultan la verdad si no tienen la pistola y no están siendo detenidos. Eso ocurre en las iglesias presbiterianas, iglesias chilenas. Y una vulneración. Las mujeres siempre han sido vulneradas en Chile por machos vulneradores. El punto es que las niñas también son mujeres y tú has vulnerado a mi hija. Te digo algo, a un papá que le han quitado, que su esposa ha huido del hogar simplemente porque se alejó el amor, es una mujer desleal. ¿Qué hace un hombre de familia, un papá de familia? Se preocupa de salvar su hogar. Yo sé lo que hice. Para mí no fue un acto de bondad, sino cumplir con mi obligación de retirarme de mi profesión, seguir estudiando y salvar a mi hija. Porque salvar la vida de tu hija, para que no esté en el abandono, en el maltrato y en el riesgo de que cualquier violador se acerque. Y yo alertado de esto, porque en el colegio Santa Clara hay lesbianismo, la empiezan a mancillar y a distorsionar su mente. Entonces cada día que pasa, yo no recibí noticias, encuentro que Chile no hace más que ser un país violador, encubridor, y las autoridades son machos, vulneradores, que le hacen caso, dictan razones ilegales y que no le da vergüenza que todo el mundo sepa que ocultan la corrupción, que licitan empresas a sus amigotes, incumplen la ley 21.140 porque tienen Enrique Correa de Fundación Mi Casa, incumple la ley 21.140, denuncio a la área de Contraloría porque tiene varios programas y debe tener una sola línea de acción. Debe tener la máxima probidad, transparencia y lealtad, y él muestra su conflicto de intereses al defender los intereses de los curas que han atentado contra la intimidad sexual de niños, de pálidos, y también es presidente de la Fundación Mi Casa, y los intereses de ellos deben ser cuidar, proteger, prevenir la vulneración de niños. Entonces, este señor cae en contradicciones vitales que hacen que este conflicto de interés deje de manifiesto que no tiene la probidad adecuada y exigida para el cargo requerido en Fundación Mi Casa. Este señor también hace lobby, es decir, presiona mediante grupos de presión no formales, sino a empresarios del rubro del tabaco, del alcohol, para lograr bajas o subidas de impuestos para favorecer a ciertos empresarios. Se reúne con muchos empresarios, cobra asesorías ilegales a empresas que no están licitadas, servicios no licitados, para comparar cuál es el precio más eficiente para que así la Teletón no desperdicie recursos que son donados por todos los chilenos. 150 millones de pesos y 200 millones de pesos al Ministerio de Salud con simples asesorías que siempre va a ser comentarios políticos, futbolísticos de alguien que supone que debe ser técnico, con una visión de Estado y un hombre de Estado. Entonces tiene más de 200 licitaciones en todo Chile, con distintas líneas de acción. Y la Contraloría le aviso, investíguelo. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad penal para los delitos en contra de sustracción de menores y secuestro. Y mi hija ha hecho estas investigaciones antes y Fundación Mi Casa estaba informada de estas denuncias, las reporta ahí, pero las omite, las reporta en su informe como la sustracción que hoy se denunció en fiscalía, pero omite cualquier comentario de eso, haciéndole sola énfasis a algo o un secreto, a un comentario que le hizo mi hija al final de la sesión del PRM. ¿Y de dónde viene el ingreso PRM? Al que hizo la recomendación de una fundación desacreditada, Fundación Pares por el psicólogo Joaquín García, quien incluso recomienda anunciar a la OPD para que tome cursos de acción. Y fui yo el primero que fui a la OPD y me dijeron que
no se podía hacer nada, que podían pasar 2 o 3 años y tu hijo mientras lo estaban violando. Fui a la OPD como 6 veces. Ahí me dijeron que el certificado de Flavio Seba Rica era una ordinariez, que no tenía una metodología y se había disparado con los pies, se había disparado en sus propios pies. El certificado fue desacreditado por tribunal de familia. Le ingresaron a un programa donde los tribunales ofrecieron como medida de prueba los informes del DAM, de la cisterna, y fueron encargados a los curadores del ítem por 3 meses. Eso es decir, se cumplía en marzo del 2023. En marzo del 2023 se confirmaba un informe de la Contraloría donde daba cuenta del fraude del fisco, de Fundación Par y Fundación Acogida y sus directores que estaban involucrados en empresas relacionadas según la ley de sociedades anónimas se comprueba que cometieron el delito y por lo tanto fueron desacreditadas. En marzo, cuando aún ni siquiera habían hecho eso los exámenes, ellos emitían medidas cautelares. La Corte de Apelaciones de San Miguel con la fuerza prevaricadora que la Corte de Apelaciones de San Miguel me niega, lee los recursos, porque dice que yo ya subí muchos recursos donde denuncio a los jueces prevaricadores, le presento los argumentos, las certificaciones acreditados y me niega el último recurso de protección. Entonces, todos esos jueces se dan a la Corte Penal porque ya, aparte de orar por su arrepentimiento, han hecho caso omiso a los gritos de lamento de una familia, de una niña amordazada, violada por ustedes, jueces delincuentes, prevaricadores. Terminan en la cárcel por primera vez y será un juicio histórico, porque en Chile nadie se atreve a denunciar a los jueces y nadie se ha ido castigado por prevaricación. En la Corte Penal y en la Corte Internacional, en Gendarmería y tras rejas van a estar por sinvergüenzas, ladrones, violadores, vulneradores. La verdad los avala y la quieren negar. Entonces, asimismo, dieron medidas cautelares sin estar presente el abogado curador Alita en el 3 de septiembre de 2023. Y eso es causa de nulidad. Por lo tanto, esa medida cautelar fue ilegal y es causa de nulidad. Por lo tanto, toda la causa B2689 viene en nula y no la han querido reconocer. Jueces sinvergüenzas. Señor Osvaldo Herrera, a usted también se suma uno más de los jueces que va a estar en el Estado, en la Corte Penal, en Fiscalía, en la investigación, por, por tu delito de prevaricación, que hace uso de una falsa notificación que yo no recibí y en donde la consejera técnica me excluía a mí de la causa. Entonces, con esos antecedentes, que explícito, y son suficientes para inculparlo de abierta denegación de la justicia y que no ha dado el derecho debido a la igualdad ante la ley. Tampoco la escucho la voz de mi hija, que está obligada en toda ocasión antes de tomar una medida de separación. Señor juez Herrera, uno más que se suma a la gran suma de jueces prevaricadores que en Chile nunca han sido acusados ni anunciados porque son un poder corrupto, nido de ratas sin vergüenzas. ¿Te digo algo? He tenido que resistir la tortura y la separación. Tú no sabes lo que es amor, apego y vivir con una persona. 3 años de vida estás comido, de los cuales yo tengo que dar cuenta a Dios de qué hice mientras estuve en este cuerpo. Tú que no crees en Dios, porque no respetas ni a las personas, ni temes a Él, tarde o temprano te va a tocar dar el juicio y responder frente al juez del universo, que Él dice que no deja el pecado impune. Entonces es por eso yo pido que Dios te perdone y no tengo odio contra ti, porque yo confío en que Dios es el juez y te va a llamar a dar cuentas tarde o temprano. Y el pecado tiene consecuencias en esta vida. He dado la lucha 3 años y he criado a mi hijo 8 años. Y me has acusado de falsedades, con certificados desacreditados. Ahora el Hospital Salvador está denunciado y está divulgado en todos los informes de los directores de salud. Sí, todos los inspectores de salud de Chile. Entonces, para que sepan, en los organismos internacionales, en la Organización Mundial de la Salud, que en Chile, si los hospitales no se, no se sumarían a ese señor León, que es trabajador social, que firma en nombre de los médicos, Chile es un país corrompido, que no merece que ningún ministro de Hacienda firme un presupuesto nacional que simplemente se gasta en desperdiciar recursos que deberían ser gastados para los que necesitan trasplante de córnea, cataratas, minusválidos que necesitan prótesis, ancianos que necesitan atención urgente,
sinvergüenzas. El Poder Judicial es más influyente porque se niega a hacer justicia. Te digo algo, si tú crees que yo tengo que darte, si tú me has espiado, has vulnerado la inviolabilidad del hogar, pero a pesar de eso no has encontrado nada en mi vida que me pueda inculpar. Eres tú el sinvergüenza, el ladrón, que viene a robar, a destruir a una casa. En Chile somos tan sumisos que a las autoridades las tomamos como el presidente de Corea del Norte, le hacemos caso como si fuera mi mariscal. Lo que haría yo, pronto, simplemente, pediría extradición, pedir otra nacionalidad y no someterme jamás a la inmundicia de los tribunales judiciales chilenos que no hacen más que prevaricar, taparse entre ustedes. La policía de investigación no toma las denuncias, las niega, persiguen. Te digo algo, mira, debe existir constante esfuerzo para considerar la verdad como Dios la ve, aunque sea perfectamente evidente que el ideal está más allá del dominio del hombre en su condición presente. Los nombres que se le aplica a la presentación sistemática de la teología. Tú ves con una doctrina positivista todos los hechos y con una mente pervertida, porque no tienes pureza de corazón y no has cultivado. Entonces, ¿quién eres tú para evaluar una familia? ¿Quién eres tú, rebelde frente a su creador? Anárquico frente al que habla de la vida. Coaccionas el relato de mi hija y él lo obtiene sin consentimiento, por lo tanto, fuerza su acción y es inválido, está viciado. Tu dictamen va contra la moral y lo natural, y por lo tanto, tu causa de objeto es ilícito, porque que un padre maltrate a su hija, la vulnera sexualmente, va contra la moral, y es un hecho ilícito, inmoral, y por lo tanto, el objeto es ilícito, lo tienes que anular. No escuchaste su voz, la amordazaste nuevamente, lo tienes que anular. Si te quieres, la notificación no me llegó, juez de primer tribunal de familia San Miguel. Todo el mundo sabe que eres un delincuente y que te sumas a la omisión que hizo la jueza prevaricadora Jimena Cáceres al recibir un recurso sencillo que tenía el nombre de recurso de protección, pero en la esencia es un recurso sencillo que la Convención Americana de los Derechos Humanos lo describe como un derecho esencial para que todo aquel que ha sido imputado pueda alegar mediante un recurso sencillo, rápido y obtener respuesta a la autoridad. Y tú, juez macho, vulnerador, pareces el mariscal de Corea del Norte, que simplemente la ciudadanía te rinde respeto, cuando en